Us saludem des del Museu del Port Virtual. Aquest any, amb la 22a edició de Tàrraco Viva, el museu hi continua participant, però d'una manera diferent. Lo he dicho. Perdoneu. Molt diferent. Ho he dit, què passaria? Doncs són coses del directe. Estem esperant perquè la gent es vagi anant connectant per començar la conferència. Com és habitual, en els festivals de Tàrraco Viva, des del Museu del Port, portem a terme una conferència. Aquest any continuem amb una conferència amb el catedràtic d'Arqueologia Clàssica de la Universitat Rovira i Virgili, el Joaquín Ruiz de Arbulo, que ja també, per arredonir una mica, és també un clàssic amb les activitats del museu. I enguany la xerrada durarà 60 minuts i no podrà fer-se preguntes al finalitzar per qüestions de la sala virtual, perquè és un determinat temps que es pot estar a la sala i com que el Joaquín sempre ens fa unes xerrades molt àmplies, doncs després no es podrà fer les pertinents preguntes que sempre hi ha quan ell fa una conferència. El que sí que ell ha comentat que durant la xerrada ja posarà una mica de caliu amb les preguntes que la gent hauria pogut fer, doncs ja mig a mig ja les respondrà abans que se li hagin pogut fer. No sé si ja tenim a la gent connectada. Alba? Està ja connectada la gent? O sigui que el Joaquín ja podria començar? Doncs endavant, Joaquín, i moltes gràcies per enguany continuar amb nosaltres d'aquesta manera tan diferent a la resta dels anys. Moltíssimes gràcies, Mercè. Molt bona tarda a tothom. El primer de tot, us tenim que demanar una miqueta de paciència i de comprensió amb els mitjans digitals. Com ja sabeu, ja esteu patint tots, són aquests mitjans que el podem consultar a qualsevol lloc, en qualsevol moment, i mai funcionen justament en el moment en què ho necessitem. De moment tot funcionarà i si veiem que hi ha algun problema sobre la marxa, doncs ho anirem solucionant de la millor forma possible. Esta conferencia estaba anunciada en el programa Tàrraco Viva en castellano. Sabéis que siempre procuramos en todas las actuaciones, todas las intervenciones que se realizan en nuestro festival, siempre procuramos buscar un equilibrio entre el catalán y el castellano. En este caso, utilizaremos el castellano. Os diré que yo pues también me siento un poco más tranquilo porque ya sabéis que mi catalán de Tudela es un catalán con ciertos modismos navarros que no siempre suenan demasiado bien. Venga, bromas aparte, vamos a dedicar un rato a los navegantes en la antigüedad. Y empezamos dando un pequeño giro. Este mapa de Anatolia y esta línea roja que ven ustedes que sale de Sardis en la Jonia junto al Egeo, que llega hasta Cunasha en la parte central de Babilonia y luego sube por el Tigris en dirección al Mar Negro, es el relato de Jenofonte, la Anábasis, la expedición de los 10.000. 10.000 mercenarios griegos que van a participar en las guerras persas, se pierde su candidato, pierde la batalla y ellos se ponen en retirada. No pueden volver por el camino por el que han llegado, tienen que cambiar de río y van subiendo en dirección al Mar Negro. Jenofonte, que era el jefe de la expedición, nos deja un relato día a día de cómo fueron sucediendo los hechos. Pues bien, en un cierto momento, Jenofonte nos cuenta, llevan ya semanas y semanas de marcha, que llegaron a una zona montañosa en la cual había un desfiladero. Él estaba en la retaguardia con sus tropas por si alguien les atacaba y de repente dice que en la parte de delante del ejército, que él no podía ver porque estaban en el desfiladero, se escuchaban grandes gritos, de forma que él y sus oficiales de confianza fueron abriéndose paso para ver qué estaba ocurriendo. Al final ya llegan a la vanguardia y, a su sorpresa, cuando se encuentran con esta imagen y ven a sus soldados, a sus hoplitas, abrazándose, llorando y gritando todos juntos: «Tálasa, Tálasa, la mar, la mar». Por fin habían llegado a ese Ponto,
a ese mar negro que les iba a permitir volver a casa. Pues bien, mirad lo que dice a continuación Jenofonte. Nos dice que hicieron una pequeña asamblea, una vez visto que ya habían llegado al mar, y uno de los soldados, León, dijo lo siguiente: yo que hice la mili en infantería puedo entender perfectamente esto que dice León. Y dice: mira, compañeros, yo ya estoy harto de estar todo el día andando, corriendo, cargado con la armadura y las armas, yendo en formación, haciendo guardia y luchando contra unos y otros. De aquí en adelante quiero quedar libre de todo esto y puesto que ya estamos en el mar, quiero hacer el viaje en barco y tumbado sobre mi espalda cómodamente, como Odiseo, llegar durmiendo a Grecia. Normal, esto es lo que decimos los de infantería cuando nos dirían en el ejército que nos tenían que embarcar hacia otra parte. No era nuestro problema. Todos los soldados encantados, diciendo, todos eran de infantería, que sí, la mar de bien, al barco y a dormir. Bueno, esta puede ser un poco la idea de ese Odiseo que aparentemente navega tranquilo por el mar. Ya ven, esta es una imagen, como ven, humorística, pero es del siglo VI a.C., un Odiseo que aparece aquí navegando sobre unas ánforas mientras el viento bóreas le empuja. Ahora bien, esta idea de lo fácil que es navegar quizás no sea del todo correcta. Navegar nunca ha sido fácil. Ni lo era en la antigüedad, ni lo es tampoco hoy en día, a pesar de la maravillosa tecnología que está a nuestra disposición. Surcar el mar, crear estas estelas, puede hacerse en base a una serie conjuminada de elementos que deben funcionar a la vez. El primero de ellos es la tecnología. Para navegar necesitaremos un elemento que nos permita hacerlo. Puede ser un gran árbol caído, pero difícilmente llegaremos muy lejos. Podemos unir 3 árboles y llegaremos quizás un poco más lejos, pero no demasiado. La arquitectura naval es el primer elemento que tendremos que tener en cuenta. Una vez disponemos ya de esa embarcación, sea cual sea sus características, necesitaremos un elemento que nos propulse. Podemos hacerlos acompañados con una rama, pero tampoco llegaremos muy lejos. El principal elemento a nuestra disposición en el mar son los vientos, pero vientos que tendremos que conocer. También necesitaremos orientarnos. Si yo estoy junto a la costa podré orientarme, pero si voy mar adentro necesitaré tener algún sistema para saber dónde estoy. Y sobre todo necesitaremos poder enfrentarnos con los peligros del mar. Por lo tanto, son muchos los elementos que se unen cuando hablamos de la navegación. Fíjense qué vaso tardogeométrico. Es un vaso encontrado en Pitecusa, en la colonia de los de Cumas y de Eretria, la primera colonia griega en Italia, el inicio de la colonización griega, y vean qué tipo de decoración. En lugar de aparecer una decoración, pues no sé, con un Zeus, con un ambiente de victoria, vemos ni más ni menos que un desastre náutico. Vemos un barco que se dibuja boca abajo, rodeado, vean, de cadáveres que el mar va llevando arriba y abajo, y grandes peces, no sé, deben ser meros como mínimo, que los van literalmente devorando. ¿Qué pintor dibujó esto en esta copa y con qué fin? En realidad, el barco que tenía que haber dibujado sería pues, una hermosa pentecontera, estos barcos preciosos de época arcaica de 50 remos, que permitieron a Calcidios y Eretrios ir haciendo sus primeras travesías. Pero no, se escoge este modelo que aquí tenemos repetido de nuevo, en un vaso diferente. La imagen del naufragio. Son, desde luego, avisos a los que pretenden ser navegantes. El mar no es un lugar para necios. Hace falta conocer cuáles son sus secretos y sus reglas de funcionamiento. En realidad, lo que se nos pierde en nuestra narración histórica es el tener en cuenta que las comunidades humanas tuvieron un contacto con el mar y que los supieron atravesar mucho antes de que tuvieran constancia, que pudiéramos tener constancia escrita a través de la escritura. Vean esas piedras negras en la parte superior de la imagen, son útiles, lascas y la punta de una zagalla, labradas en
obsidiana de la isla de Melos. Pues bien, estas obsidianas, estas piedras volcánicas, que son de tipo, son vidrios, casi diríamos piedras vitrificadas, fáciles de tallar, que pueden ser aguzadas, es decir, muy útiles para hacer una punta de flecha, una punta de acegalla, se pueden caracterizar, podemos identificar la obsidiana de diferentes lugares a través de sus características morfológicas y de contenido mineral. Pues bien, la obsidiana de Melos, en el Neolítico, 6.000 años antes de Cristo, lo encontramos en Tesalia, eso es la Grecia continental, lo encontramos en Macedonia, en el norte de Grecia, lo encontramos en la isla de Creta. Es decir, que se navegaba suficiente desde el sexto milenio antes de Cristo, 6.000 años antes. Bueno, también tenemos que pensarnos cómo se poblaron todas las grandes islas del Mediterráneo, Chipre, Creta, Sicilia, Córcega y Cerdeña, Baleares, o pequeñas islas como Malta, en las cuales vemos unas culturas de la edad del cobre increíbles. Bueno, alguien tuvo que llegar a todas esas islas y evidentemente quien llegó por mar y utilizando un desplazamiento naval, es decir, llegaron en barco. También podríamos pensar, los mitos sirven para esto, que no, que los primeros héroes sencillamente montaron encima de delfines como hermosos corceles y navegaron atravesando las olas. Bueno, el mito tiene su lógica, porque el mito griego explica que unos piratas raptaron a Dionisos, al dios Dionisos, que volvía de la India, y lo hicieron esclavo suyo, prisionero. Pero Dionisos lo que hizo en la embarcación, mostró su poder de Dios, convirtió el palo mayor en una gran vid. Todos los piratas, aterrorizados al ver lo que estaba sucediendo, se lanzaron por la borda, se tiraron al agua y se convirtieron en delfines. De forma que es normal que los delfines, que al fin y al cabo son mamíferos, jueguen con los barcos, se comporten de forma amigable, puedan ser domesticados, porque en realidad todos los delfines, debemos creerlo también nosotros hoy, son el resultado, los descendientes de aquellos primeros piratas que el dios Dionisos había convertido en tales animales. Ya en el tercer milenio, antes de Cristo, es decir, hace muchísimo tiempo, empezamos a tener representaciones artísticas de naves. Vean, por ejemplo, esta preciosa pieza, se denominan las sartenes de la isla de Siros. Estamos todavía en finales ya del Neolítico, inicios de la Edad del Cobre, y vean que se representa una preciosa piragua con una alta proa. Este tipo de piraguas se mantienen en la tradición de las islas del Egeo, y tenemos en los ejemplos más preciosos ya en el segundo milenio en la isla de Tera, en donde la erupción del volcán cubrió un yacimiento micénico y una de las habitaciones estaba decorada con la llamada procesión naval, donde vemos estas piraguas. Fíjense, son piraguas, no son barcos, parecen barcos a remo, pero si se fijan ustedes en los remeros, verán que están cogiendo cada uno los remos con dos manos. Vean cómo la quilla en realidad está en la parte de atrás. Al lado está la icria, la sala de mando, y el timonel con la pala del timón. Es una piragua, de todas formas, una gran piragua, lujosamente decorada y que tiene también una vela. Por lo tanto, estamos ante una embarcación que puede moverse a remo cuando estamos cerca de la costa y que cuando llega al alta mar pueden izar la vela para bogar con más comodidad, ya que una piragua en un mar ondulado es más difícil de gobernar. ¿Pero navegaban en piraguas? No. Sabemos que en el segundo milenio se navegaba sobre un montón de cosas diferentes, no todas adaptadas para cualquier tipo de situación. Vean esta especie de grandes botes redondos, arriba en blanco y negro en una imagen asiria, abajo en una imagen chipriota. Arriba sabemos que es una imagen de los asirios, por lo tanto es navegación fluvial. Un gran barco hecho con láminas de cuero, es decir, hecho con trenzados de madera, luego revestidos de cuero, que sirve para moverse por los grandes ríos. Ahora bien, este tipo de embarcaciones que todavía hoy, ven que esto es una fotografía, siguen existiendo en la actual Irak. También las conocemos en el lago Titicaca, vean, esa nave con las pieles de buey. Las conocemos en Irlanda para pescar salmón en la desembocadura de los ríos, los curraghs, y esas pequeñas naves, dices, bueno, pues naves para moverse por la costa, depende. Vean ese librito de Tim Severin. Tim Severin es inglés y ustedes ya saben que los ingleses son gente muy especial. Cuando hay que hacer algo extraordinario, es muy probable que un inglés esté intentándolo. Pues bien,
hay una leyenda irlandesa, la leyenda de San Brendan, que dice que es un colonizador de Islandia. Pues bien, la propuesta de Tim Severin es que se produjo esa migración irlandesa a Islandia y se hizo con estas embarcaciones. Y aquí lo ven, se fabricó su pequeña nave de madera revestida de pieles y ahí lo ven atravesando la ruta entre Irlanda y Islandia. Les puedo asegurar que el Atlántico Norte no debe ser un sitio muy agradable para hacerlo con un barquito como este. Vean esta otra imagen. Vemos aquí las almadias hechas con pieles de buey hinchadas o grandes almadias con troncos en la parte superior y abajo vean ustedes cómo 2500 años después las mismas almadias siguen siendo las mismas en una imagen de Afganistán, de época contemporánea. 3000 años hay de diferencia entre esa nave asiria y esta imagen de 1930, me parece que es, en Afganistán. La tecnología permitió luego ir avanzando, ir haciendo ya los barcos que podríamos llamar cosidos. A la izquierda he puesto un ejemplo contemporáneo de África, pero a la izquierda ya vemos la construcción con tablones con el sistema de lengüetas. La nave se va construyendo lámina tras lámina, cogidas entre sí, por eso se les denomina barcos cosidos. Así sabemos que fueron las primeras embarcaciones púnicas y también griegas. El siguiente paso ya fue la fabricación de los costillares. Es decir, vean que varía el sistema de construcción. Ya no tenemos que empezar por hacer el forro del casco, sino lo contrario. Hacemos este costillar, este esqueleto que permitirá a la nave aguantar más. Y todo esto se ha hecho tradicionalmente en cientos y cientos y cientos de pequeños talleres, como esta fotografía de uno de los últimos talleres que yo conocí en la provincia de Tarragona, junto a la desembocadura del Ebro. Talleres como estos ya han desaparecido en su totalidad y, sin embargo, fueron estos talleres los que recogieron de nuevo esa tradición que no varió. Ese constructor naval romano que vemos en la imagen anterior está trabajando de la misma forma que 2000 años después este taller tarraconense continuaba haciendo los pequeños baos de pesca exactamente de la misma forma. ¿Quién navegó? Pues todos navegaron, pero en el inicio había que ser un héroe para poder hacerlo. Aquí ven a Heracles, que en una de sus misiones tiene que buscar dónde están los rebaños de Gerión. Le dicen que están en el extremo occidente, allí donde se pone el sol. Él se pone en marcha, pero por el camino le molesta el sol cuando estaba andando por África, dispara con su arco al sol. Helios, el sol, dice: hombre, deja de tirarme flechas, pesado. ¿Qué te ocurre? Que necesito llegar hasta el extremo occidente donde tú, oh sol, vas y vienes cada día. El sol le deja su barca del sol, es una imagen preciosa. El artista aquí, para imaginar cómo tenía que ser esa barca del sol, la convirtió en una especie de gran jarra, esas jarras donde luego Heracles se tenía que esconder, o el rey se tuvo que esconder cuando él llegó con el cancerbero, pero vemos como no es un disco solar alado, ¿ven? El mar, los animales marinos. Tenemos a Heracles como navegante en uno de sus mitos, buscando a Gerión y sus rebaños, que como saben ustedes, estaban en la isla, en torno a la isla de Eritrea, en la actual Huelva, en el extremo del mundo conocido. Y en ese camino, Heracles se encontró con un estrecho de Gibraltar que todavía no era un estrecho, sino que era un amontonamiento de piedras, y fue el héroe, nos dice su mito, el que tuvo que emplearse a fondo para abrir esa vía que le permitiera a él, con su barco del sol, llegar hasta Gerión, y al hacerlo abrió el estrecho de Gibraltar. Fue Heracles, Hércules, el que lo abrió, y de ahí esa tradición que todavía hoy nos permite hablar de las columnas de Hércules a las dos montañas, Gibraltar y el de Jebel Musa en la parte marroquí, que nos marcan los dos confines de este estrecho esencial en la vida del Mediterráneo. Más héroes. Estamos viendo el inicio de la tecnología marina. ¿Quién navegaba? Navegaban los héroes. Héroes como Jasón, que tiene que llegar a la Cólquide para buscar el vellocino de oro. Ven abajo en esa copa ática la imagen de ese vellocino protegido por el dragón, y para hacerlo necesita reclutar un barco. Pero no solamente eso, necesita reclutar una tripulación y que un artesano le haga un barco. El barco se lo hará
el artesano que se denominaba Argos, lo hizo inspirado por Atenea, ya tenemos otra vez los dioses, Atenea es la diosa de la tecnología, y el navío Argo era una preciosidad, porque su proa, su parte delantera, fue tallada con una pieza de roble sagrado procedente del santuario de Dodona, que estaba, vean qué maravilla, dotada de palabra y de poder oracular. Es decir, la proa de tu barco en la parte delantera no solamente ve, sino que además habla y hace oráculos. No sé si han visto, si no se la recomiendo, la película, si la recuerdan, la película Jasón y los Argonautas, que es una película preciosa de los años 60, donde se recoge muy bien este mito de que la nave Argos era capaz de hablar. Y ahora piensa en el porqué del mito, porque Jasón y los Argonautas es una leyenda transformada en literatura. ¿Por qué? ¿A quién se le pudo ocurrir esta idea de que los barcos hablaban? Pues hay otro elemento curioso en esta leyenda. Nos dice Diodoro, cuando habla de la leyenda de Jasón, que cuando intentaron volver, ya con el Bellocino y con Medea acompañando a Jasón, el estrecho del Bósforo estaba cortado por naves enemigas y decidieron volver. Y nos dice, remontaron el Tanais. El Tanais es el Danubio. Y dice, bueno, pero si remontas el Danubio, vean el mapa. ¿Hasta dónde voy? Dicen, una vez remontado el Tanais, cambiaron a otro río, descendieron por otro río que llegaba al océano y navegaron por el mar, dejándose llevar desde las Osas, desde el norte, hacia occidente. Y tenían la tierra a la izquierda. ¿Quiere eso decir, espero que se vea mi ratón, que su recorrido subió por el Danubio, llegó al Rin, llegó al Mar del Norte y bajaron con la tierra a la izquierda hasta llegar a Gibraltar y volver a entrar en el Mediterráneo? Dice, bueno, esto es imposible, esto es una leyenda, esto es una locura. Depende. Este viaje es posible realizarlo. La cultura de Hallstatt, en los inicios de la Edad del Hierro, se sitúa en ese punto entre el Danubio y el Rin, de forma que las poblaciones en esa zona hubieran permitido un trasvase como este. Ahora bien, les puedo asegurar que remontar el Danubio a remo es tarea propia de los héroes. Pero es que este navío Argos, fuera o no mítico, fuera o no inventado, existió, porque sabemos por Heródoto que estaba expuesto en el santuario del Istmo del Peloponeso, el Istmo de Corinto. Fuera o no el barco real, lo cierto es que existió un elemento artístico. Les he puesto dos imágenes del templo de Delfos donde se representó la nave. Esta nave mítica, con su proa dotada de poder oracular, alguien la vio generación tras generación. Estas características especiales de la proa convirtieron a los barcos en seres míticos también. Es decir, la tecnología crea una obra, pero esa obra se dota de personalidad. Todos los barcos griegos tenían ojos y no eran ojos decorativos. Estos ojos tenían como función ver la ruta. El timonel se sitúa detrás. Es difícil calcular un bajo fondo. Por lo tanto, tú tienes que tener confianza en tu nave. Y esa nave tienes que dotarla de los elementos para que ella misma se convierta, entre comillas diríamos, en una especie de ser vivo. Y, en este caso, los ojos representan esa forma muy sencilla de entender la necesidad de que la nave vaya siempre por la ruta correcta. La imagen de los ojos es absolutamente fascinante en el mundo de la navegación. Siguiente elemento importante, los vientos. Hay que conocer los vientos para que, una vez hemos hecho nuestras primeras velas de trapo y las hemos ido perfeccionando hasta llegar a la gran vela cuadra, estas velas cuadradas que fueron la esencia de la navegación en época de púnicos y de griegos, puedan coger los vientos. Lo que están viendo aquí es un reloj de agua ya del siglo I a.C., de época romana, en el foro romano de Atenas, al pie de la Acrópolis, y en lo alto se representan una serie de seres, no son divinidades, pero vemos personajes alados, con elementos. Uno lleva estos llevan barbas, pero uno lleva como una especie de vela, el otro lleva un jarrón hacia abajo. No lo vemos en la imagen, pero todos ellos van acompañados de su nombre. Aquí lo vemos mejor. Pues bien, se trata de todos los vientos, no de todos, de los vientos principales que soplan en Atenas y en el Pireo. Es hermoso ver, espero que lo puedan ver, yo en la pantalla no lo termino de ver bien, que uno de ellos, Lips, el tercero, empezando desde arriba por la derecha abajo, se representa
con la parte de atrás, con el aplaston de una trireme, indicando que el viento lips era el necesario para que los barcos pudieran salir al atardecer del puerto de Pireo. Otros vientos, como notos, tiran agua de un jarro, es decir, son vientos que traen la lluvia, y el de arriba, Bóreas, el gran viento del norte, sopla de forma tremenda con su caracola, porque cuando sopla el viento del norte hace un ruido espantoso. Por lo tanto, es él el que parece que en lugar de simplemente de soplar el viento, tiene que hacer ese sonido tremendo del ruido de la caracola de mar. Los vientos se conocen, Vitruvio nos da esa rosa de los vientos de hasta 24 vientos diferentes, por lo tanto, los vientos comienzan a ser controlados. Y para orientarse, como les decía antes, es necesario el control del firmamento. Pero es que el control del firmamento es algo que va unido al Neolítico. Desde el 8000 a.C., la gente conocía mejor el firmamento que la tierra, tal como les digo. Ya hemos perdido la costumbre de mirar al cielo, entre otras cosas porque los que como yo somos de ciudad, cuando miras al cielo no ves absolutamente nada. Pero cualquier libro de antropología que lean recorriendo los oasis de Egipto, por ejemplo, en el siglo XIX o principios del XX, le dirán que si tú le pedías a un beduino qué hora era por la noche, el beduino miraba al cielo y decía, pues son las 2:30 de la madrugada, y se quedaba tan ancho. Es decir, los cielos pueden leerse. Cuando leemos a Hesíodo y te dice, sobrino tonto, está haciendo ese libro, Los trabajos y los días, explicando a su sobrino, que es un inútil, cómo tiene que crear una casa de campo, cómo tiene que convertirse en un hombre de provecho, le dice que para empezar la siega hay que ver que surjan las Pléyades en el firmamento, que cuando las estrellas Orión y Sirio llegan a la mitad del cielo es el momento de la vendimia, cuando las Pléyades se oculten empieza la época de volver a labrar. Es decir, la agricultura se basa en el conocimiento de la evolución de las estrellas en el firmamento. Y, de la misma forma, le explica que, oh sobrino tonto, si te quieres dedicar a navegar porque quieres ser rico y la agricultura no da de sí, solamente lo podrás hacer en un momento determinado, en el verano o en primavera, y eso lo harás cuando las Pléyades en su vida caigan al ponto. Es decir, que esa bajada de las Pléyades indicaba que comenzaba la temporada de navegación. Por lo tanto, este firmamento se nos convierte en el elemento esencial para poder saber dónde estamos cuando nos encontramos en mitad del mar. Y inmediatamente surgen también divinidades celestes que tengan que ver con esta orientación. Los más famosos fueron los dioscuros. Los dioscuros son como semidioses, hombre, tienen un punto raro, porque su madre era Leda, pero Leda fue seducida por Zeus, que como saben, dice el mito, tomó la forma de un cisne para seducirla. Los dioscuros, Leda tuvo 3 hijos, los dioscuros, los gemelos sagrados, y Helena, la famosísima Helena que causó todo tipo de desgracias a los aqueos y a los troyanos también. Pues bien, estos dioscuros se convirtieron en los protectores de los navegantes como dioses de las estrellas. Se les representaba con estos gorros culminados en una estrella. A ellos se les ha dado el nombre de una de las constelaciones. La constelación de Géminis se basa en los dioscuros, y también fueron ellos los dioses protectores que explicaban un acontecimiento frecuente en la navegación con embarcaciones de madera que tengan grandes palos, es decir, cualquier tipo de velero, que es lo que hoy denominamos el fuego de San Telmo. Recurrimos a San Telmo como los antiguos hablaban de los dioscuros, que son estos meteoros que se forman cuando hay una gran tormenta eléctrica por efectos de la ionización del aire. La explicación científica es como muy sosa. En realidad, nada mejor que entender cuando surgían esas extrañas especies como de llamaradas, como de descargas en lo alto de los mástiles, que pensar que los dioscuros estaban allí protegiendo a la nave. Siguiente elemento importante, el mar. El mar no es una plataforma de agua vacía, sino que está repleta de vida. Eso era evidente, pues toda esa fauna marina es también convertida en personajes que acompañan a un dios del mar. El dios Zeus tiene a uno de sus hermanos, a Poseidón, como divinidad que manda sobre el agua y sobre todas sus criaturas. Va siempre en su carro de 4 caballos, igual que Zeus, pero solamente que sus caballos son hipocampos. Le acompañan los tritones, le acompañan todo tipo de
de animales extraños, lo que llamamos animales híbridos. Poseidón se casará con la ninfa Anfítrite y ambos de alguna forma se convirtieron en los grandes señores del mar. Poseidón siempre lleva una lanza extraña. Esa lanza es un tridente. ¿Por qué un tridente? ¿Por qué Poseidón lleva un tridente? Luego intentaremos explicarlo. Otra imagen es de este gran cortejo de los animales marinos, seres que no existen, seres que forman parte de la mitología marina, la mezcla siempre de caballos, de toros, acabados en serpientes, con cuerpos de serpientes. Vean, ahora pasamos a Mérida. En una de las casas de Mérida aparece este mosaico absolutamente fantástico. Fantástico porque se llama el mosaico cosmogónico. Es una descripción del mundo con todos sus elementos convertidos de forma antropomorfa con imágenes físicas. En la parte de arriba, perdonen que no se llega a ver bien, vemos conceptos como el caos, el saeculum, el siglo, el tiempo, el polum, se ven vientos y lo que provocan. Por ejemplo, si ven a la izquierda verán el viento notus que va acompañado con nubes, con las nubes. En la parte central está la Tierra y me voy a centrar en la parte baja, donde aparecen, aquí lo tenemos a todo color, aunque, perdonen, la imagen, no he conseguido una imagen de mejor calidad. En la parte baja de nuestro mosaico cosmogónico aparecen en los dos extremos el océano, es decir, el mar exterior, a la izquierda, lo pueden ver muy bien, con sus pinzas de cangrejo, lo ven abajo a la izquierda, y en el otro extremo estaría Ponto. Ponto es el mar interior. Entre ambos vemos una serie de conceptos curiosos. Vemos el concepto, junto a océano está la Tranquilitas. Si avanzamos un poco vemos que pone Copiae. Copiae son las riquezas. En la mitad vemos un jovencito con una antorcha encima de una colina y en la base pone Farus. Y al lado vemos una mujer que aguanta una vela con su mano izquierda, con un amorcito que está remando en su espalda y debajo pone Navigia. Estos son los dos conceptos esenciales. Navigia es la navegación. ¿Por qué navegan los hombres? Porque el mar genera copiae, riquezas. Un poco por arriba ven los grandes ríos, el Nilo, el Éufrates, Portus, el gran puerto de Roma. En este mosaico se nos muestra cómo el cielo, la tierra y el mar son tres elementos diferentes que tienen cada uno de ellos sus seres y su lógica también, que ha de ser estudiada de forma diferente. Concepto importante. Entonces y ahora, la navegación, siempre esta navegación que estamos intentando describir con los dioses que se asocian con ella, siempre fue libre. El mar no es de nadie, ni entonces ni ahora. Nunca lo ha sido y espero que nunca lo llegue a ser. El mar es una plataforma libre de movilidad y es un mar que genera esa copia, genera esa riqueza, pero esa riqueza solamente puede conseguirse a través de una especialización, que vamos a ver ahora. En primer lugar, ¿cómo se navegaba? Pues vean, este es un pequeño mapa de François Venant, uno de los grandes protohistoriadores franceses, que cuando estudió la llegada de los masaliotas y los focenses, propuso que la navegación de la antigüedad, de época de la colonización griega, era una navegación exclusivamente costera, una navegación de cabotaje y nada más. Bueno, es una forma que tiene alguien de tierra como Benoit de explicar el mar. Yo también, cuando me aproximé a la mar, también, todavía me pasa ahora, lo hago desde mi óptica de tierra y eso es un gran error. El mar debe entenderse desde la mar, porque es un mundo diferente, ni mejor ni peor que los de tierra, diferente. Lo hizo Benoit porque conocía, él era un gran filólogo, él de lo que conocía son los textos, tenemos unos textos de época romana, como este Stadiasmus, que son una sucesión interminable y ordenada de promontorios, golfos, y él pensaba que toda esta documentación escrita quería decir que la navegación era sobre todo costera. Pero es que Estrabón, paso rápidamente, nos dice que en el Mediterráneo la navegación costera no tiene sentido, que es mucho mejor la navegación de altura. Si yo voy con un gran carguero de vela cuadrada, no puedo ir junto a la costa porque no sé cómo será el fondo, porque puede haber un cambio de orientación de vientos y un carguero de vela cuadra es difícil de gobernar. Un gran carguero de vela cuadra me sirve para coger una línea recta y cruzar el mar de un extremo a otro. Porque el Mediterráneo no es un mar, son 21 mares diferentes. Vean esta propuesta
a través de toda la terminología náutica antigua, de cómo el Mediterráneo, por sus condiciones, es absolutamente diferente lo que ocurre en el mar Ibericum de lo que ocurre en el mar Libicum o en el mar Egiptiaco. Eso es debido a las condiciones de las costas, a su morfología y a cómo los vientos soplan en todas direcciones, en direcciones distintas. Por lo tanto, no tenemos aquí unos vientos alisios que en una determinada época soplen y nos permitan cruzar el Índico. No, aquí un navegante que tenga que cruzar el Mediterráneo en una nave a vela del este al oeste tiene que saber muy bien a qué se está enfrentando. Es posible orientarse fácilmente en el Mediterráneo por la vecindad a costas con sistemas montañosos que sirven de referencia, algunos ejemplos, y hay que acostumbrarse a los vientos. Por ejemplo, el Mediterráneo oriental, todo lo que es el sur de Asia Menor, Libia, Egipto y todo lo que es Siria y Palestina, allí los vientos en verano son los vientos etesios que soplan siempre de noroeste a sudeste. Siempre en la misma dirección. ¿Eso qué provocó? Pues que cuando los navegantes quisieron hacer comercio y llegar al Nilo o llegar al Éufrates a través de Ugarit, a través de Siria, tuvieron que aprender a navegar en círculo. Yo puedo sin ningún problema ir desde Creta o desde Rodas a Egipto dejándome empujar por el viento, pero haré mal el intentar tener la misma ruta para volver. No podré volver por esa ruta, tengo que volver por Siria y por Chipre. En este viaje de San Pablo, cuando lo llevaron prisionero a Roma, vean qué ruta tiene que hacer su barco. En lugar de tirar recto desde Cesarea, allí en Judea, ir recto por Cirene hacia Italia, no, el barco tiene que dar toda esta vuelta precisamente para eludir los vientos etesios contrarios. Los movimientos con una vela cuadro, como les digo, son difíciles. Se puede navegar contra el viento si sabes hacerlo, la navegación en ceñida. Esta extraña líneas que ven ahí es un viaje que nos describe Achilles Statius entre Beirut y Pelusa, que estaba en el delta del Nilo, con cómo la nave se iba adaptando a los diferentes vientos, y puedo navegar contra un viento, pero evidentemente tendré que hacerlo en ceñida y no lo podré hacer recto, sino que tendré que ir haciendo esta especie de juego. Es decir, a los vientos también hay que conocerse, hay que conocerlos y hay que adaptarse. Y de nuevo hay que pedir la ayuda. Vean esta Isis maravillosa, como es la Isis a la cual yo tengo que invocar si necesito que el viento empuje mi nave. Pero el gran problema, el gran peligro son los estrechos. Allí era donde se producían esos monstruos que veíamos. Vean este proverbio griego: cuando quieras cruzar el cabo sur del Peloponeso, di adiós a tu casa. Ahí fue donde las tormentas desbancaron toda la flota de los aqueos que volvieron de Troya, y cada barco fue en una dirección contraria. Cruzar el Peloponeso tenía que ser terrorífico. Ahora bien, vean, en el siglo I después de Cristo, un navegante de la actual Hierápolis, en la actual Pamukkale, que se llamaba Flavio Zeusis, nos dice, al construir su tumba, que él cruzó por Maleas en 72 ocasiones. ¿Qué quiere eso decir? Que se había aprendido. Maleas seguía siendo un cabo peligrosísimo, pero la experiencia náutica se había transmitido y uno ya sabía cuándo había que esperar que terminara de soplar esos vientos tremendos, cómo mirar el cielo para saber qué se podía hacer y qué no. Todos los navegantes iban dejando, transmitiendo lo que habían aprendido en su vida a sus jóvenes de familia o sus compañeros de barco. Se iban formando sucesivas generaciones de pilotos que aprendieron a cómo navegar por el Mediterráneo. ¿Qué mejor forma de entender estos estrechos, como el estrecho de Mesina, que situando allí los monstruos que devoraban embarcaciones? En Mesina era donde estaba Escila, el monstruo Escila. Vean qué preciosidad de pátera de plata nielada, en la cual Escila en realidad es una bellísima mujer en su parte superior. En la parte baja son 3 colas de serpientes acabadas en cabezas de chacales que sencillamente devoraban todo lo que veían, porque esa era su condición, aunque ella sencillamente desde las rocas se ofrecía de alguna forma a los navegantes: hola guapos, aquí estoy, pero cuando el barco se acercaba aparecían estos monstruos de la parte inferior. Escila es el monstruo bajo el cual tiene que pasar el barco de Odiseo y sus compañeros, y en esta preciosa escultura de los artesanos rodios que hicieron el Laoconte, que apareció en la villa de Tiberio en Esperlonga, esta sería la restitución, cómo los navegantes son sencillamente comidos uno tras otro
por la terrible Escila. O las sirenas, estas sirenas, las que atan y desatan, las que llaman a los navegantes, los atraen, pero una vez los han atraído, hacen que los barcos naufraguen y ellos mueran devorados. Estas sirenas que pudieron ser escuchadas solamente por una persona que sobrevivió a oír el canto de las sirenas. Ese Odiseo fecundo en Ardides, que al saber por la maga Quirqué qué pasaría con ellas, quiso, no obstante, oírlas, los griegos eran así, y se hizo atar al barco para que, tapando las orejas de todos sus compañeros, para que mientras ellos iban remando, él pudo oír, feliz mortal, ese canto maravilloso de las sirenas y sobrevivir al mismo. Esa imagen de Ulises, Odiseo, atado al mástil oyendo a las sirenas, se convirtió en un topos, en una imagen que todos conocían. ¿Por qué todo esto? ¿Cuáles eran las razones por las cuales había que temer el mar? Pues muy sencillo, la razón es la siguiente. Existe una ley del mar que tampoco ha variado, a mí siempre me ha impresionado muchísimo. Es prácticamente la misma desde el derecho rodio del siglo IV a.C. Se llama el derecho de naufragio. Cuando un barco naufraga, sus restos, y los supervivientes si los hay, pertenecen a quien los prenda. O dicho diferente, si un barco se abandona en alta mar, pasará a ser del que lo encuentra. Tremendo. Si yo soy un comerciante, tengo toda mi fortuna en la carga que yo he puesto en el barco, he de saber que si tengo la mala suerte de naufragar, lo perderé todo y no podré quejarme. Y dice, bueno, pero esto cambiaría. Depende. Les voy a poner un ejemplo actual, muy rápidamente. Estamos en 1983 y este barquito que ven aquí, este precioso carguero, era un carguero canario que navegaba bajando de Oporto hacia las Canarias. Era por la noche del mes de julio. El carguero, cargado con sus containers, de repente los marineros oyen un ruido raro, algo que pasa, algo que cae del cielo. Un Harrier de despegue vertical. Este joven piloto británico tuvo una avería en su Harrier, no podía volver hasta el portaaviones Illustrious, que era de donde había salido, y fue capaz en plena noche de ver esa pequeña plataforma que daba el carguero para poner su Harrier encima. Muy bien, hasta aquí todo muy bien, pero claro, eso era un Harrier de Su Majestad Británica. Ese Harrier pasaba a pertenecer por la ley del mar a ese armador. Por lo tanto, tuvieron que empezar conversaciones diplomáticas de primer nivel entre el gobierno británico y el gobierno español para ver cuál era el precio que había que pagar porque el armador decidiera devolver ese Harrier. Pero eso era decisión del armador, siguiendo la ley del mar. Si el Harrier se había posado en el barco, era propiedad del propietario del barco. Bueno, nos ayuda a entender que este mar es el mismo ahora que entonces, con dos conceptos. Yo tengo que tener un buen viaje de ida a donde sea que yo vaya, pero también necesito tener un buen viaje de vuelta. Salvos ire, salvos venire. Yo llevo mi cargamento desde Fenicia hasta Tartesos, llego allí, lo vendo todo y en el viaje de vuelta resulta que mi nave ha tenido un accidente. Es tan importante el ir como el volver. Y por eso el título de mi conferencia, tener una buena travesía significa ser capaz de enfrentarte a un mar que nunca sabes qué va a pasar con él, sobre todo si es un mar como el Mediterráneo, del cual estamos diciendo que a cada pocos kilómetros cambian las características de vientos, de costas, etc. Euploia, feliz travesía. Vean qué imagen preciosa a la izquierda. Es la misma diosa, es la diosa Isis que hincha la vela de los barcos, o bien, con esos cuernos de la fortuna, es la diosa que nos hace llevar el timón firmemente para saber cómo pasar por un estrecho o cómo poder esquivar unos escollos cerca de tierra. Otra divinidad es Afrodita, la divinidad marítima por excelencia, ya que nació de las olas cerca de la isla de Chipre, según la tradición, cuando Cronos cortó con una hoz los genitales de Urano y fecundaron, el esperma de Urano fecundó el mar. Esta es la imagen de esa pintura maravillosa pompeyana con Mayuri, el director de las excavaciones. Imagínense lo que es encontrar de repente que te digan, hoy te ha salido una pintura, y encontrarte semejante preciosidad. La diosa marina Afrodita naciendo de las olas con la concha. Estas
problema de navegar, estos miedos, esta necesidad de seguridad, provocó la aparición de lo que denominamos los santuarios de navegantes. Puntos en las costas, siempre en relación con situaciones geográficas excepcionales, que eran visitados por los navegantes, por ejemplo, para saber, antes de tomar una determinada trayectoria, saber, voy a consultar la voluntad de los dioses, a ver qué me dicen. Bueno, los dioses se interpretaban en ocasiones a través de las ofrendas del santuario. Esto que están viendo aquí es el cabo de las columnas. Es Sunion, el cabo que indica que la costa del Ática, que es rectilínea, gira hacia el norte. Es un cabo por el que, si navegas por el Egeo, a la que lo veías, dices, ya está. Yo ya sé que cuando vea el cabo Sunion, continúo y encontraré el puerto del Pireo. Todos estos santuarios se fueron decorando con las ofrendas de los navegantes. Vean este maravilloso, esta galera, esta trirreme, labrada aquí en Lindos. Esto es la isla de Rodas, un santuario de los dioscuros. Vean en la parte superior, con toda una roca entera que ha sido tallada en forma de barco. Un exvoto naval. A lo bestia, pero ese exvoto labrado en piedra es lo mismo que estas preciosas barquitas que llamamos nurágicas de la isla de Cerdeña. No conocemos nada de la navegación de los sardos, pero tienen unos barquitos votivos absolutamente excepcionales y muy numerosos. En sus santuarios siempre aparecen, es decir, los sardos eran grandes navegantes, aunque no tengamos textos clásicos que nos hablan de sus hazañas. O esta preciosa trirreme ateniense, que en realidad es una pequeña lámpara ofrendado en el Partenón de Atenas. Esta tradición de los exvotos navales se mantiene idéntica, sin ningún cambio a lo largo de la historia europea. Esta preciosa maqueta, la Coca de Mataró, es el primer barco modelado de época moderna y contemporánea. Es el más, bueno, moderna no, de época medieval. Es un poco anterior al viaje de Colón. Es la Coca de Mataró, estaba ofrendada en la iglesia de Mataró. Mataró era una ciudad marinera y acabó en Rotterdam. Esta fragata preciosa de finales del 19 que ven abajo, esta es tarraconense, está en el Museo Diocesano, y estas son las imágenes que en nuestras iglesias todavía hoy podemos ver, en iglesias de navegantes, podemos ver los exvotos de navegación que se cuelgan de los techos. En ocasiones son tablas de madera, pero siempre aparece lo mismo, y siempre guarda relación con problemas en el mar. Naufragios, tempestades por la noche, en las cuales la vida ha corrido peligro. Y eso ocurre en cualquier civilización o cualquier sociedad navegante. Esto es la ciudad de Lübeck, una de las ciudades del Báltico, bueno, una de las ciudades de la Liga Hanseática, los grandes comerciantes marítimos que hicieron la gran Alemania de ciudades como Bremen, como Hamburgo, como la propia Lübeck. Siempre encontramos estos exvotos de navegación. El mar genera además riqueza a través de la pesca. Todos estos conocimientos que los navegantes tenían que ir reconociendo y adaptando surgieron también de los pescadores. Los pescadores eran y son todavía hoy los grandes frecuentadores del mar, los que viven propiamente del mar cada día de sus vidas. El mar genera riqueza, no solamente con el comercio marítimo, sobre todo con la pesca. Y la pesca en el Mediterráneo se hace así, no necesariamente en barco. Esto es la costa de Turquía, cerca de Dídime, cerca de Mileto, y vean los pescadores cómo van haciendo sus almadrabas, muy lentamente se van moviendo, tendiendo las redes junto a la costa. La pesca con nasa, y dedicamos 2 minutos a los atunes. Los atunes son una parte importantísima para entender la navegación y las sociedades en torno al Mediterráneo. Como saben, los atunes son monstruos del mar. Son unos animales terriblemente feroces, con unos dientes espantosos, y aunque nosotros no los tenemos como feroces, lo decimos porque no somos caballas, ni arenques, ni anchoas, cuyos bancos son absolutamente devorados por estos monstruos del mar tremendos, de 300, de 500 kilos, que pueden nadar a 70 kilómetros por hora. Son máquinas de moverse por el mar y de matar. Vuelvo a insistir. Lo digo porque no lo digo tal como si yo fuera un arenque. Pues bien, todos estos atunes, cada estación, cada año, tienen que ir a desovar. Esto es un mapa que muestra
Actualmente, ¿cuáles son sus zonas de desove? Ahora saben que les ponen a los atunes todo tipo de artilugios y pueden seguirlos. En la antigüedad, estas zonas de desove estaban en el otro extremo del Mediterráneo. Hoy la contaminación ya es tan terrible que ya no pasan de la costa de Cerdeña. Pero, bueno, y aquí tenemos un atuncito recién nacido. Los atunes llegan hasta allí, desovan y vuelven otra vez al Atlántico. Pues bien, imagínense cada año lo que significa que cientos de miles o de millones de atunes de 300, de 500, de 700 kilos, yo les llamo manadas de atunes más que bancos. Los arenques formamos bancos, las anchoas formamos bancos. No, estos monstruos forman manadas de monstruos. Tienen todos que coincidir en el estrecho de Gibraltar para entrar en el Mediterráneo. Pues bien, estas bandadas, estas bancadas de atunes, al penetrar por Gibraltar, ¿qué provocan? Provocan un fenómeno que es que el mar hierve. En los estrechos, en determinadas épocas del año, la llegada de los atunes podía ser vista, y lo ha sido hasta el siglo XIX, desde pequeñas torres de vigilancia en las cuales los vigilantes mirando al mar veían esta forma que se le denomina cuando el mar hierve. Y sabemos que esta es una imagen del santuario de Delfos con sus pequeños templos, que los de Corcira dedicaron un templo en Delfos porque un toro les dice que de repente se puso extrañísimo, se iba a la orilla del mar y que cuando lo siguieron estaba indicando el paso de los atunes. Quiero mostrarles ahora una pequeña anécdota. Vean, esto es un gran templo egipcio. Los templos egipcios, en realidad del segundo milenio, eran enormes almacenes. En estos almacenes se guardaban todo tipo de productos. Pues bien, en un caso tenemos esta maravillosa pintura que nos muestra los almacenes del templo de Atón. Estamos en el siglo XIV, la época de Tutankamón. Pues bien, en estos almacenes hay lingotes de bronce, hay ánforas de vino cananeo, hay lingotes de cobre y de estaño, hay mobiliario de marfil y de madera, hay cajas con todo tipo de productos, suntuarios, telas, etc., objetos paradisíacos, o sea, objetos palaciales, y vean qué almacén más curioso. Se lo vuelvo a poner. ¿Qué porras hay en este almacén? Parece evidente. Es un almacén lleno de grandes peces con pinta de ser atunes, pero no están bien representados estos atunes. ¿Cuál puede ser la explicación? Son atunes, pero son atunes en conserva. Son los atunes en salazón que han sido limpiados, secados al sol. Esto es una imagen, como ven, contemporánea. Todavía en Marruecos los atunes se consumen así y les traigo aquí el ejemplo de una pescadería en Mazarrón donde, bueno, vi en pequeñito, pero esta misma idea de los salazones. ¿Qué quiere eso decir? Pues ese templo en Tebas está situada a 1000 kilómetros de distancia del mar. Quiere decir que había pescadores de atunes que salaban esos atunes y los llevaban hasta Egipto. Esos eran los fenicios. Unos fenicios que eran capaces de navegar no solo con la tecnología naval de sus grandes bañeras, los kouloi, que decían los griegos, sino, fijaos en esta imagen, como a la derecha vemos un pájaro guía, útil para ver dónde está la costa cuando ya no la tenemos, dejamos al pájaro libre y seguimos su rastro. Un elemento importantísimo todavía hoy permanente en navegación, que es la sonda, delante en la proa. Uno de los pilotos lleva la sonda para comprobar cuál es el bajío y el tipo de terreno con que se va a encontrar el barco, pero lo más maravilloso es esta imagen central. El capitán del navío, cubierto con sus ropas fenicias, está orientándose utilizando esa especie de copa rara. ¿Qué está haciendo este hombre? Está fijando una posición náutica. Ha cogido un punto de referencia, sea una estrella, sea la colina de una montaña que se ve al fondo en el horizonte cuando el sol baja y aumenta la visibilidad, y esta es la navegación por alidada. Esto es un grabado, una pintura egipcia, perdonen, del siglo XIV a.C. Ya existía no solo la tecnología para hacer embarcaciones, sino que existía los conocimiento técnico para poder navegar y para poder orientarte en el mar, no solo mirando la navegación por la noche, sino también para poder fijar la posición de la embarcación. Estas enormes bañeras, no obstante, eran estos barcos útiles para la navegación de alta mar, pero incómodos para navegar por las costas. No hubo problema. En torno a las ciudades fenicias, que todas ellas eran pequeños islotes, como en el caso de Arados que ven aquí, y así han sido hasta nuestros días,
En estos preciosos relieves del Palacio de Sargón II de Josabat aparecen estos pequeños barquitos. Este se llama el transporte de madera. Todos estos barquitos fenicios están llevando grandes troncos de cedros de un lado para otro, y uno de ellos nos permite entender esos barcos costeros. Hay una dicotomía en embarcaciones, el gran barco de alta mar y el barco costero. En estos casos, con estas, todos llevan cabezas de caballo. Es curioso porque Estrabón nos dice que los de Gadir, los gaditanos, sus embarcaciones, todas ellas eran características por sus proas de caballo, de forma que se les llamaba los caballos, los caballitos de Gadir. Voy a avanzar más rápidamente. Esto sería toda esa trayectoria de los tirios hasta llegar a Gadir. Esos dos tipos de embarcaciones, las embarcaciones redondas de alta mar y las embarcaciones a remo para moverse por las costas, que pueden convertirse en barcos piratas, como es la imagen que vemos aquí. La posibilidad de las embarcaciones grandes de ser autosuficientes, vean esa especie de gran escalera que lleva la embarcación redonda, ese gaulos griego en esta copa ática, y vean abajo como en realidad el barco lo que lleva es un muelle móvil que le va a permitir alar el barco en una playa, subir el barco a tierra seca si se acaba la temporada de navegación y no hemos podido todavía regresar a casa. Los Acatia son estas embarcaciones más pequeñas, de forma que la tecnología náutica ya separa embarcaciones grandes de alta mar de embarcaciones más pequeñas para moverse por las costas. Y el comercio marítimo también se adapta a estas grandes travesías de puerto a puerto, desde Roma hasta Gadir, o bien desde Gadir hacia Huelva o hacia Cádiz hacia Málaga, para vender los productos que han llegado en las grandes naves en un comercio más minorista. Avanzamos, los barcos micénicos. Permíteme que avance porque queda poco tiempo. Tenía una conferencia de 1 hora y media preparada, que es el tiempo de mis clases, pero me han dicho que por necesidades técnicas de este paisaje virtual nos quedan aproximadamente 5 o 10 minutos de conferencia. Así que, con su permiso, voy a cambiar de marcha, a ver si nos da de sí. Boga de combate, que diríamos en Benur. Estamos en el estrecho de Gibraltar, siempre un paisaje absolutamente, no sé cómo llamarlo, de estos que te impresionan y te dejan absolutamente grabado. Esas columnas de Hércules con este golfo de Algeciras, con Gibraltar a la izquierda, y les he marcado uno de los yacimientos fenicios, la ciudad de Cartella, una ciudad famosa en época romana, debajo de la cual existió uno de estos centros de la exploración fenicia hacia el extremo occidente, que acabó en la fundación de esa maravilla de la humanidad, que es la actual ciudad de Cádiz, la Gadir de los fenicios. Una Gadir de los fenicios que tenía como emblema el atún, es decir, que muy probablemente esos atunes que se vendían en Egipto, si no todos, algunos de ellos probablemente vinieron de Gadir, unos atunes que acompañaban al dios el Hércules de los tirios, el Hércules de los fenicios, que es el dios Melcar, pero vean como una y otra vez es el atún el emblema de la ciudad. Abajo pone ciudadanos de Gadir, acompañando al atún. El dios Melcar, por lo tanto, sería una de estas divinidades de navegación. En Abdera, en Adra, vean qué templo maravilloso tenemos en las monedas, que dos de sus columnas son grandes atunes. Desde luego debía ser un tanto peculiar ver el templo, pero justifica como no solamente los gaditanos, sino todos los fenicios de las costas de Almería hasta Cádiz vivían de la navegación. Poseidón llevaba un tridente, les decía. ¿Por qué un tridente? Tridente porque es el arma de cazar atunes. No sé si saben ustedes que los atunes no se pescan, los atunes se cazan. ¿Les parece raro esto que les digo? Pues vean estas imágenes actuales. Una almadraba ha cogido ya todo el montón de atunes y ahora, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo los subimos a los barcos? Antes había que hacer toda una tarea con ganchos, pero en el último momento, ¿cómo se pescan estos atunes? Los atunes se cazan a tiros. Estamos en unas pesquerías ya casi diríamos que industrializadas, hay que trabajar rápido, hace falta el producto y existe ya una forma especializada absolutamente tremenda de cómo capturar a estos monstruos del mar. Los barcos están también unidos a los mitos. Ese toro que está raptando a Europa en realidad no era un toro, era un barco con una proa en forma de toro, los cuernos de toro unidos a los pesqueros. Por ejemplo, esta es una imagen, ahora no recuerdo si de Córcega o de Cerdeña, pero son tradiciones que todavía poblaciones pesqueras del Mediterráneo mantienen.
la presencia de las tiradas de las tabas hasta encontrar la tirada de buena fortuna, habituales en las anclas, y los grandes viajes. Aquí sí que esto les pido perdón, tengo que pasarlo a más velocidad, eran los viajes de Odiseo, porque no sé si saben ustedes que existió una ciudad, nos dice Estrabón, que no hemos encontrado en Andalucía, que se llamaba Odisea, la Ulisi de los latinos, y nos dice que en Iberia hay una ciudad del navegante. Ciertamente aquí se supone que estaba la ninfa Calipso, que fue su enamorada y que le hizo olvidar todo el mundo hasta que en un momento determinado pudo reaccionar y volver otra vez a sus jacintos natales. Les hablaba de exvotos de navegación. Vean, esta cosa rara que ven aquí es el Guadalquivir cuando el Guadalquivir acababa en Sevilla. Todo eso le llamamos el Sinus Ligustinus. Es un enorme golfo que fue cubierto siglo tras siglo por los vertidos de tierra de los temporales del río Guadalquivir. En la antigüedad, Sevilla era puerto de mar. Cádiz lo tienen abajo en esa islita. Pues bien, en Sevilla ha aparecido un santuario, el santuario del Carambolo, que ha sido excavado en época contemporánea dando estas maravillas. Se llaman los altares de piel de buey. Este es el tesoro del Carambolo, una orfebrería tartésica. De nuevo ven con esos pectorales con forma de lingotes. Son los lingotes de cobre del Gosán, que es el cobre tartésico que era exportado por los fenicios. Tenemos, por lo tanto, santuarios de navegación basados en un comercio metalúrgico que tienen Chipre como lugar final. Este es un santuario chipriota y vean esta pequeña figurita, vean a sus pies. Se le llama el dios del lingote, está situado de pie sobre un lingote. Vean qué preciosidad. En este santuario del Carambolo, en el siglo VIII o IX a.C., las fechas son difíciles, existió este pequeño exvoto de navegación. Un navegante dejó en el santuario este exvoto. Pues bien, ¿con qué podemos relacionar este exvoto de un barco que ya tiene esta proa característica con forma de animal? Pues los paralelos más próximos los tenemos en Chipre. Fue un chipriota, un fenicio chipriota, el que en un momento determinado dejó este exvoto en el santuario del Carambolo. Ahora sí, ya para acabar, vean qué frase nos dice Plutarco. Nos dice que a los navegantes les gusta hablar porque quien ha vivido situaciones tan extrañas, ha recorrido mundo, ha visto todo tipo de razas diferentes, de costumbres diferentes, necesita explicarlo. Ese es un mundo cerrado en sí mismo. Las comunidades de marineros en muchas ocasiones solamente hablan para otros marineros porque entienden que nosotros, los de tierra, no podemos entenderles. Y tienen toda la razón. ¿Cómo? Estamos en un autobús. Esto es un barco desde Egina volviendo a Atenas. Grecia, saben que tienen más de 200 islas habitadas, por lo tanto, los barcos son los autobuses, nuestros autobuses. Y aquí tenemos a este pasajero tan tranquilo dando de comer a las gaviotas como si fuera lo más sencillo del mundo. Y saben ustedes que las gaviotas comen de todo, o sea que la posibilidad de que se te lleve la uña es muy alta. Pero él lo hacía con total comodidad. La foto no es mía, si me ven, yo estoy en ese lado, estaba haciendo otra foto, esta foto se le hizo un compañero, pero esta sí que era la foto que yo estaba haciendo en estos momentos. Esa gaviota, recogiendo la ofrenda de ese navegante griego, al menos de ese pasajero que probablemente era un hombre de mar, nos ayuda a entender rápidamente lo que les he intentado resumir, quizás demasiado rápido y les pido perdón por ello. Es cómo la tecnología, cómo el conocimiento del medio, generación tras generación, tuvo siempre que recurrir a algo más, a esos conceptos abstractos que llamamos divinidades, a veces representadas por estos animales que acompañan bajo el mar o en los cielos el paso de los barcos. Así pues, les deseo a todos Euploia, que tengan todos una feliz travesía y hasta la próxima ocasión. Buenas tardes.